¿Has observado con atención a las ovejas? Te darás cuenta que no tienen mecanismo de defensa muy eficaz. Obsérvalas y verás que no tienen garras o colmillos o una piel fuerte como los cocodrilos para cuidarse de sus depredadores. Es decir, son presa fácil para sus depredadores. Por eso aquellos que las cuidan, es decir, los pastores, deben estar muy atentos a ellas para cuidarlas de sus atacantes y también para suplir todas sus necesidades. Muy buenos días, Dios te bendiga. Soy tu amigo Juan Rodea y el día de hoy seguimos con un episodio más de este podcast llamado No te rindas, hay buenas noticias. El día de ayer estuvimos hablando, reflexionando sobre Lucas capítulo 12, verso 22 al 31 y veíamos cómo Jesús nos motivaba a aquellos que le hemos creído, a aquellos que le hemos conocido, nos motivaba a confiar y no angustiarnos, no afanarnos por el porvenir, ¿verdad? Por lo que sigue el día de hoy y mañana, sino vivir cada día agradecidos por lo que Él nos da y lo que no nos da también. Hoy estudiaremos el verso 32 al verso 34 de Lucas capítulo 12, así que te animo a que tomes tu Biblia y juntos meditemos en la palabra de Dios. Dice el verso 32, no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Hagan bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Muy bien, en esta porción que vemos aquí, me llama mucho la atención una forma en que Jesús le llama a sus discípulos. Mira cómo les nombra manada pequeña. Por eso iniciamos esta reflexión pensando en las ovejas, porque Jesús les llama manada pequeña. Esto me recuerda tanto a el Evangelio de Juan, capítulo número 10, un evangelio donde se describe a Jesús como un pastor y a los que hemos creído en Él, los que le seguimos, como unas ovejas. Mira el verso 3 y el verso 14 de Juan 10 nos enseña cómo Dios llama por nombre a sus ovejas. Dice el verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es decir, Él nos conoce perfectamente bien a cada una de sus ovejas. Mira el verso 14, dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él nos conoce perfectamente, conoce todas nuestras necesidades, todo lo que nuestras luchas, nuestros miedos, Él lo conoce muy bien. También en el verso 4 de Juan 10 dice que, las ovejas como resultado natural le siguen. Dice el verso 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mira qué interesante, conocen su voz. Y esto nos lleva también al verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco y me siguen. Mira también cómo nos enseña Juan 10 que nadie puede arrebatar a las ovejas de Jesús de su mano. Verso 28 y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién va, queridos amigos, a arrebatarle algo a Dios? ¿Quién puede? Nadie puede, ¿verdad? Porque Él es creador, Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Bien, también dice el verso 16 de Juan 10 que habrá un gran rebaño. Acuérdate que esto se lo está diciendo Jesús a los judíos que habían creído en Él y que le habían seguido. Dice el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y aquí se está refiriendo, amados amigos, a nosotros, los que no tenemos un contexto judío, ¿verdad? Pero que
también hemos escuchado su voz. Qué hermosa ilustración. Jesús como un pastor, nosotros como ovejas. Era importante asentar este precedente porque observa nuevamente nuestro pasaje de estudio en Lucas 12:32. Mira cómo inicia. Dice, no temas, manada pequeña, no teman, manada pequeña. Esta palabra, ¿verdad? Esta frase, no teman, una de las frases más repetidas en toda la Biblia. Si tú observas, hay tantas veces que se repite, Dios dice, no teman, porque Él nos conoce, ¿verdad? Dice, no teman, porque Él nos conoce, porque Él conoce completamente cada necesidad que tenemos. Además, ayer hablábamos que Jesús tiene el poder para suplir cada necesidad. Qué maravilloso, por eso Él nos dice, no teman. Y además dice el verso 32 aquí, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Acuérdate que estamos hablando en el contexto de la ansiedad por las cosas venideras, ¿no? Muchas veces tenemos miedo y cómo vamos a comer, qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Bueno, dice, no teman, Jesús, porque al Padre le ha placido darnos el reino. Somos ya ciudadanos del reino de Dios, aquellos que hemos creído en Jesús. Entonces no hay nada que temer. Por eso nos motiva en el verso número 33 y 34 a enfocarnos en lo más importante, ¿verdad? Dice, por eso vendan lo que poseen, denle a los pobres y háganse bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, fíjate, no en la tierra, sino tesoro en los cielos. Ese tesoro no se agota, no hay ladrón que pueda robarlo, no hay nada que lo pueda deteriorar, ¿verdad? Y no está hablando de un tesoro físico, sino de un tesoro espiritual, es decir, pues la vida eterna, ¿verdad? Aquella que nos ha dado Jesús a los que hemos creído en Él y que nadie nos puede quitar, es ese tesoro que tenemos en el Señor, en el reino. Es el reino mismo de Dios que nos lo está entregando, nos lo está dando para ser conciudadanos en ese reino. ¡Qué maravilloso tesoro! Y bueno, pues el consejo ahí es enfocarse, ¿verdad?, en lo más importante. No amoldarnos a este mundo, sino prepararnos mientras estamos en este mundo como ciudadanos del reino de Dios, para cuando partamos de este mundo podamos nosotros honrar a Dios, pues a través de una vida de testimonio en este mundo, ¿verdad? Aprovechemos esa oportunidad. Por eso el día de hoy permíteme compartirte el consejo práctico del día, que en realidad son dos. El primero de ellos es, si tú perteneces a la manada del Señor, si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, reflexiona en esto. Observa las cosas de este mundo y compáralas con lo que te ofrece Dios en su gran reino. No te amoldes a los afanes de este mundo, sino apunta a la eternidad. El segundo consejo es, si tú no perteneces a la manada del Señor aún, pero quieres pertenecer a ese redil, bueno, el consejo es, escucha la voz del pastor de las almas, es decir, a Jesús, y síguelo. Su reino es incomparable. No hay mayor dicha que entrar en el reino de Dios, y nada en este mundo puede compararse con el reino de Dios. Dios te bendiga.